La mañana de octubre entraba por los enormes ventanales del ático junto con los primeros rayos de sol. Cristina estaba frente al espejo del dormitorio arreglándose el borde de su bata de seda. La tela resbalaba por sus hombros como el agua. Tenía 23 años y miraba su reflejo con una sonrisa fría de quien acaba de ganar una gran partida, pero, por alguna razón, no sentía alegría. Igor ya se había ido a trabajar, como siempre a las 7:30, sin siquiera besarla en la mejilla. Era demasiado tímido para esos gestos y temía parecer insistente. Sus zapatos estaban cuidadosamente colocados en el recibidor. Su traje colgaba en el vestidor, y en la cocina se enfriaba una tostada perfectamente cortada que él mismo se había preparado porque no quería despertar a su esposa. Llevaban exactamente un año casados. El noviazgo había sido tan predecible como el guión de una barata telenovela. Cristina trabajaba entonces en la recepción de un lujoso hotel, recibiendo a los huéspedes con una sonrisa que no le costaba nada pero que parecía un diamante. Igor llegó para una reunión de negocios, la vio y se quedó paralizado. Él era 17 años mayor, bajito, encorvado, con una incipiente calvicie y gafas de fina montura metálica. Su voz era baja, se disculpaba constantemente y nunca miraba a los ojos a su interlocutor más de 2 segundos. El aspecto de Igor era tan insignificante que los camareros de los restaurantes solían olvidar su rostro en cuanto se daba la vuelta. Pero Igor tenía una cuenta bancaria con la que Cristina solo podía soñar. Y no solo una cuenta, una cadena de pastelerías en todo el país, 3 apartamentos en el centro y la costumbre de regalar objetos cuyo valor superaba el presupuesto mensual de una pequeña empresa. La invitó a cenar. Ella aceptó. En la segunda cita, él le tomó la mano con timidez, y Cristina no sintió asco por dentro. La palma de él era húmeda y fría. En la tercera cita le regaló unos pendientes de diamantes. En la quinta le propuso matrimonio. Cristina dijo que sí antes de que él terminara la frase. Sus amigas la envidiaban. Su madre lloraba de felicidad. Su padre, que siempre estaba perdido en alguna obra, se encogió de hombros y dijo, lo importante es que sea buena persona. Cristina no discutió. Hacía tiempo que había entendido que en este mundo una buena persona es aquella que tiene dinero. Todo lo demás son palabras vacías para los que no tuvieron suerte. La boda fue en un club campestre. Igor contrató al mejor organizador, invitó a 150 personas, encargó una tarta de 3 pisos y música en vivo. Cristina, con su vestido blanco de espalda descubierta, caminaba hacia el altar pensando no en su marido, sino en que nunca más se le acabaría el dinero para cosméticos y vacaciones. Sonreía tan ampliamente que los invitados no dudaron de su felicidad. La luna de miel la pasaron en Maldivas. Igor nadaba en la piscina de manera graciosa, a lo perrito, mientras Cristina tomaba el sol en la tumbona y admiraba las vistas dignas de Instagram. Por la noche, en el bungalow sobre el agua, él intentaba ser tierno, pero seguía siendo el mismo hombre torpe y tímido que se disculpaba después de cada movimiento. Cristina yacía con los ojos abiertos mirando al techo. No sentía ni asco ni placer, solo la sorda indiferencia de quien se ha vendido a buen precio y ahora debe cumplir con el trato. Al regresar a la ciudad, Cristina asimiló rápidamente el papel de esposa de la alta sociedad. Gimnasio, spas, comidas con amigas, compras. Igor le daba una tarjeta sin límite y solo le pedía, por favor, no gastes demasiado de una sola vez. Nunca levantaba la voz, nunca sentía celos, nunca revisaba su teléfono. La confianza de aquel hombre era absoluta y a la vez humillante, porque Cristina sabía que no confiaba por amor, sino por cobardía. Temía perderla y por eso cerraba los ojos a todo. Pero había un punto que Igor había dejado muy claro antes de la boda. Estaban sentados en un restaurante italiano. Él retorcía la servilleta y sin levantar la vista, dijo, Cristina, quiero que sepas que no me opongo a tu trabajo de modelo, incluso estoy orgulloso de ti. Pero después de la boda te pediría que dejaras de hacerlo. No porque sea posesivo, sino porque he visto cómo te tratan allí, cómo te miran los fotógrafos, cómo los productores se arreglan entre bambalinas. No me gusta. No quiero compartirte con nadie, ni siquiera con el objetivo de una cámara. Ella se sorprendió entonces. No por la petición, que esperaba de un hombre así,
sino por la firmeza con que fue dicha. Por primera vez en todo el tiempo que llevaban saliendo, Igor habló sin tartamudeos ni disculpas. Y Cristina aceptó encantada, porque la carrera de modelaje ya empezaba a cansarla. Los interminables castings donde la miraban como a un trozo de carne, las largas horas en posturas que le agarrotaban la espalda, los madrugones, las sesiones al frío, los sofás sucios en los camerinos. ¿Para qué necesitaba todo eso si tenía un marido que le daba todo? Dejó el trabajo y disfrutó de la vida. Iba de compras, adquiría bolsos cuyo valor habría bastado para un año de alquiler de un apartamento normal, bebía lattes en cafeterías y publicaba historias con vistas a la ciudad. Sus amigas la envidiaban cada vez más. Cristina se sentía una reina. Pero pasó un mes, luego otro. Llegó el otoño, y con él la nostalgia. Igor se pasaba el día en sus pastelerías de la mañana a la noche. Volvía a casa cansado, cenaba recalentado, Cristina pedía la cena a domicilio, ella casi nunca cocinaba, y se dormía frente al televisor con alguna aburrida serie policíaca. No había tema de conversación con él. Él hablaba de suministros de harina y azúcar, de inspecciones fiscales y nuevos proveedores de envases. Cristina asentía sin escuchar y sentía cómo crecía el vacío en su interior. Empezó a salir mucho de casa, sola al parque, sola al centro comercial, sola a restaurantes donde podía sentarse junto a la ventana viendo pasar a la gente para sentirse viva. Fue en uno de esos restaurantes, una cálida tarde de septiembre, donde su destino se torció. El restaurante se llamaba Trufa, no era el lugar más de moda de la ciudad, pero a Cristina le gustaba por sus blandos sofás y porque nunca se topaba con conocidos. Podía sentarse en un rincón con una copa de vino tinto, sin hablar con nadie, sintiéndose no la esposa de Igor, sino simplemente una mujer con un vestido bonito. Aquella noche eligió un vestido negro de hombros descubiertos y no cogió el bolso de su marido. Pagó con su propia tarjeta, a la que él transfería grandes cantidades para gastos diarios. Cristina bebía un cabernet y desplazaba el feed de su teléfono cuando oyó una voz a su lado. «Disculpe, esta silla está libre». Levantó la cabeza y vio por primera vez a Artyom. Estaba a 2 pasos, con una copa en la mano y sonriendo como si la conociera de hacía 100 años. Tendría unos 30 y tantos. Alto, atlético, con una ligera barba de 2 días y unos ojos que miraban de frente y sin miedo. No se parecía a Igor en ningún detalle. Igor vestía camisas grises y pantalones beige. Artyom vestía vaqueros oscuros, una camiseta blanca con una camisa desabrochada encima y un reloj caro pero no llamativo. Sus manos eran fuertes, con las venas marcadas. Cristina asintió. Artyom se sentó enfrente, se presentó y en 10 minutos ya estaban riéndose con la misma broma. Resultó ser arquitecto, no un oligarca ni dueño de cadenas, pero tampoco pobre. Estudio propio, encargos de diseño de interiores, coche caro, no un Lamborghini, pero tampoco un Toyota de segunda mano. Hablaba con pasión, gesticulaba, a veces le rozaba la mano cuando quería enfatizar una idea importante, y cada vez ese contacto la quemaba. ¿Está casada?, le preguntó entre la segunda copa y el postre. Cristina dudó una fracción de segundo. Su anillo de casada estaba en casa, sobre la mesilla. Se lo había quitado antes de salir por una costumbre que se había formado por sí sola unas semanas atrás. El anillo era bonito, de platino con 3 diamantes, pero en público Cristina sentía que le quemaba el dedo. No porque se avergonzara de su marido, sino porque con el anillo la trataban de otro modo. Los camareros le ofrecían descuentos pensando que era una esposa mantenida, y los hombres la miraban con lástima, como a una cosa ocupada. Sin el anillo se sentía libre, auténtica. No, respondió sin pestañear. La mentira se le escapó desde algún lugar muy hondo, pero su rostro no se inmutó. Artyom sonrió aún más y llamó al camarero para pedir una botella más cara. Así empezó la aventura. Al principio fueron solo cafés y paseos. Cristina decía que trabajaba como autónoma en visual merchandising, una excusa que improvisó sobre la marcha y que sonaba bastante creíble para una chica de su gusto. Artyom no comprobaba nada. No era nada desconfiado. Disfrutaba de su compañía, se derretía al verla echar el pelo hacia atrás, al reírse tapándose la boca con la mano, al inclinar la cabeza cuando escuchaba.
A la segunda cita Cristina se puso el vestido que Igor le había regalado por su aniversario, un índigo de seda con la espalda al descubierto. Artyom la vio entrar en el café y su mandíbula se tensó notablemente. Se levantó a recibirla, le acercó la silla, y sus dedos volvieron a encontrarse, esta vez durante más tiempo. A la semana la besó. Al anochecer, junto al malecón, cuando ya había oscurecido y se encendieron las farolas, él simplemente la tomó por la cintura, la atrajo hacia sí y la besó. No con timidez como Igor en su primera noche de bodas, sino con seguridad, con exigencia. Cristina sintió que las rodillas se le debilitaban. Respondió al beso y en ese mismo instante comprendió que estaba metida en un lío. No porque hubieran surgido sentimientos, los sentimientos eran una palabra demasiado compleja para lo que estaba ocurriendo, sino porque había olvidado lo que era cuando un hombre resulta verdaderamente deseable. Igor nunca le había provocado el menor deseo, ni una gota. Era seguro, blando, cómodo como un viejo sofá. Artyom era fuego. Y ese fuego la atraía con tanta fuerza que Cristina dejó de hacerse preguntas. La doble vida se articuló como un sistema. Maquillaje ligero, gabardina clara, bolso al hombro. Cristina le dice a su marido que va a masaje o a ver a una amiga. Sale de casa, llega a un centro comercial, se cambia de ropa en el taxi, se quita el anillo que llevaba prudentemente colgado al cuello bajo la ropa, se arregla el pelo y acude a la cita convertida ya en otra mujer. Una mujer sin pasado, sin obligaciones, sin el lastre de 4 paredes y cenas aburridas. Artyom la llevaba a lugares donde Igor nunca iba por su timidez. Pequeños bares de vinos donde el dueño conocía a todos por su nombre, conciertos de jazz en sótanos, exposiciones de arte moderno donde Cristina ponía cara de entendida y asentía aunque no comprendía la mitad. La agarraba de la mano delante de todo el mundo. La presentaba a sus amigos como mi novia Cristina, y ella se derretía. Aunque en algún rincón de su conciencia golpeaba un pensamiento inquietante. Esto es un engaño, estás mintiendo. Y un día la verdad saldría a la luz. Pero pasó un mes, luego otro. Cristina empezó a sorprenderse pensando en Artyom incluso en casa, sentada frente a Igor durante la cena. Los comparaba. Igor desmigaba el pan sobre el plato, recogiendo cada miguita con los dedos. Artyom arrancaba un trozo y se lo llevaba a la boca sin mirar. Igor hablaba de impuestos. Artyom de cómo huele la lluvia en las montañas. Igor se disculpaba cuando tosía. Artyom nunca se disculpaba ante nadie. Para el 4.º mes de la aventura, Cristina había comprendido que Artyom estaba realmente enamorado. Se lo veía en la mirada cuando la miraba dormida. Sí, se había quedado a dormir en su casa varias veces, diciéndole a Igor que iba a casa de una amiga al campo. Se lo veía en cómo le compraba regalos, no caros, sino significativos, un libro de poemas que ella había mencionado una vez, un llavero con sus iniciales, flores sin motivo. Igor regalaba diamantes, Artyom se regalaba a sí mismo. Y eso, por alguna razón, resultaba más aterrador. Una tarde, después de la ducha, él la abrazó con los brazos aún mojados y le susurró al oído, «Nunca me dejes». ¿De acuerdo? Cristina sonrió, escondió la cara en su pecho y no respondió nada. Ya sabía que aquel tren iba a descarrilar pronto. Simplemente ignoraba cómo y cuándo. Sucedió en una pastelería de la planta baja de su edificio. Artyom la llevó allí después de un paseo por el parque. Estaban sentados a una pequeña mesa redonda junto a la ventana. Fuera nevaba, la primera nieve del año, grande y esponjosa. Cristina removía su capuchino y miraba a la calle cuando Artyom cubrió su mano con la suya y dijo, «Cristina, escucha, ven a vivir conmigo. No hoy ni mañana, pero basta de estos ir y venir. Quiero despertarme a tu lado todos los días, no solo viernes y sábados». Ella se quedó helada. La cuchara cayó con estrépito en la taza salpicando el mantel de espuma de leche. Artyom pensó que estaba tan emocionada que no podía hablar, y sonrió aún más. No entendió el horror que se reflejó en el rostro de Cristina al segundo siguiente. «No, no estoy preparada para eso», balbució. «¿Por qué? ¿Acaso hay alguien más?». La pregunta fue hecha en broma, pero Cristina se estremeció tan visiblemente que Artyom frunció el ceño. «No», respondió rápido. «Es que tengo mi trabajo,
mi apartamento, no se puede dejar todo de repente. Tu trabajo lo puedes hacer a distancia, tú misma lo dijiste. ¿Y el apartamento? ¿Buscas a alguien que lo habite temporalmente o lo vendes? Total, no te estoy proponiendo vivir en una choza. Tengo mi estudio, tengo coche, tengo una cuenta, todo irá bien. Cristina bajó la mirada. Miró su mano, la que debajo del guante no llevaba anillo. Comprendió entonces con una claridad cortante que si se mudaba con Artyom no quedaría nada de su vida actual. Él descubriría que no trabajaba como autónoma, descubriría lo de Igor, descubriría la tarjeta sin límite y el ático con vistas al malecón. Entonces se hundiría todo. No solo el matrimonio, sino también esa imagen de chica guapa e independiente que había construido tan cuidadosamente. De repente se dio cuenta de que no amaba a Artyom. O sea, le gustaba, estaba bien con él, quería tocarlo y estar a su lado, pero no era ese amor por el que se sacrifica un apartamento en el centro y la posibilidad de comprar bolsos de $3,000. Igor le daba un nivel de vida al que se había acostumbrado como al aire. Perder eso no valía la pena. Tenemos que hablar otro día, dijo Cristina levantándose. Lo besó en la mejilla más rápido que de costumbre y se fue sin esperar a que él se pusiera la chaqueta. Desde aquella noche todo fue cuesta abajo. Cristina empezó a evitar a Artyom. Primero canceló la cita del viernes con la excusa de un dolor de cabeza. Luego el sábado dijo que una amiga había tenido un accidente. Luego dejó de responder a los mensajes durante horas y después durante días. Artyom escribía: ¿Qué ha pasado? Cristina, me estás asustando. Quedemos para hablar, si hice algo mal. Ella leía esos mensajes en el taxi de vuelta a casa, sintiendo un nudo en la garganta, pero los borraba sin siquiera abrirlos. Después de una semana de esta dinámica, Artyom llamó por teléfono. Cristina estaba sentada en el baño, escondida de Igor, que miraba la televisión en el salón. En la pantalla del móvil apareció el nombre Artyom, arquitecto. Rechazó la llamada. Él volvió a llamar. Volvió a rechazar. A la tercera, contestó y susurró: no me llames más, por favor. ¿Qué, Cristina? ¿Qué te pasa? Todo iba bien entre nosotros. Todo ha terminado. No quiero seguir. ¿Pero por qué? Explícame. Te quiero. Te propuse mudarte conmigo. ¿Quizá me precipité? Podemos ir más despacio, solo dime qué ha pasado. He cambiado de opinión. No me escribas, no me llames. Colgó, cerró los ojos y se quedó en el baño 40 minutos más, hasta que el agua se enfrió del todo. Luego abrió la aplicación de mensajería y bloqueó a Artyom en todas partes. En el teléfono, en las redes sociales, en la app que usaban para escribir, incluso en la de notas donde una vez bromearon sobre escribirse poemas. Igor, sin sospechar nada, le llevó al dormitorio un té de menta y preguntó: «Te noto disgustada. ¿Ha pasado algo?» «No», respondió Cristina escondiendo el móvil bajo la almohada. «Solo estoy cansada y el tiempo está horrible». Igor asintió, le deseó buenas noches y se fue a su despacho a terminar unos informes. Cristina yacía en la oscuridad escuchando el tic-tac del reloj tras la pared. Acababa de matar los sentimientos de alguien. No en sentido figurado, los mató y no sintió nada más que un sordo alivio. Ahora todo volvía a su cauce. Igor, la tarjeta, los bolsos, la vida tranquila. Artyom había sido un error. Bonito, pero un error. Ella se había equivocado. Artyom no era tonto. Las 2 primeras semanas después de la ruptura anduvo irreconocible, sin afeitarse, sin sonreír, dibujando en el trabajo líneas sin sentido que luego arrugaba con rabia. Sus amigos le preguntaban qué le pasaba. Él se excusaba, pero por dentro hervía. No solo de dolor, sino de incomprensión. ¿Por qué se había ido ella? ¿Tan de repente? ¿Qué había hecho mal? Releía la correspondencia en las apps donde la cuenta de ella ya estaba eliminada. Miraba las fotografías de ambos en restaurantes, en el malecón, en el parque. En todas ellas sonreía, parecía feliz. Y de pronto desaparecía. El día 18, su amigo Danil fue a visitarlo. Danil trabajaba en un gran banco, en el departamento de clientes de alto patrimonio.
Veía a clientes con todas sus cuentas, créditos y, sobre todo, datos personales. Artyom nunca se había interesado por su trabajo, pero esa noche, sombrío, preguntó de repente, Dan, ¿podrías consultar a alguien por mí? No por dinero ni por nada raro. Solo quiero saber quién es en realidad. Danil se sirvió un whisky, suspiró y dijo, no se puede. Viola todo lo imaginable. Pero si me dices quién es, y yo solo miro información que no sea confidencial, como quien no quiere la cosa, ¿entiendes? Artyom dijo el nombre y apellido, Cristina Igorevna Soboleva. Danil tecleó en su teléfono, accedió al portal corporativo y al minuto miró a su amigo con una expresión que Artyom recordaría toda la vida. Una mezcla de lástima, vergüenza y justicia. Su estado es, casada. Cónyuge, Sobolev Igor Viktorovich, dueño de la cadena de pastelerías. Aquí está la dirección registrada, la hipoteca conjunta, incluso una nota de la asesora que atendió su aniversario el año pasado en el restaurante Abedul para 60 personas. Artyom permaneció callado un minuto, luego preguntó, ¿estás seguro? Mira tú mismo si no me crees. Vio la fotografía de Igor. Insignificante, calvo, con gafas ridículas. Vio la fecha de matrimonio, 1 año y medio antes de que ellos se conocieran. Vio el apellido de soltera de ella tachado y corregido, y el apartamento compartido. Todo. Artyom dejó el teléfono lentamente sobre la mesa. No sintió ira. Primero llegó el vacío, luego una fría claridad cristalina. Todo aquel tiempo ella le había mentido. Cada beso, cada te quiero, cada que feliz soy de haberte conocido. Mentira. Estaba casada, tenía un marido, y solo se divertía con él mientras aquel pastelero calvo se mataba a trabajar. Dan, no me has visto y yo no te he visto, dijo Artyom. ¿Cómo? En sentido literal. Gracias. Yo me encargo. Danil se fue dejando la botella de whisky casi llena. Artyom se quedó hasta la mañana, y luego tomó una decisión. Ya no quería a Cristina, no podía querer a una mujer mentirosa, pero quería que ella diera la cara. Quería que su mundo ideal, ático, bolsos, vida tranquila a costa del marido, se derrumbara. Encontró el número de Igor a través del servicio de información de su empresa, más fácil de lo que pensaba. Pastelería Sable. Centralita. Comuníqueme con el dueño, por favor, es un asunto personal. La secretaria dijo que Igor Viktorovich estaba en una reunión y que podía dejar un recado. Artyom no dejó recado. Decidió actuar de otro modo, enviar un SMS al teléfono privado. Había encontrado el número a través de una base de datos que en su día hizo para un cliente, una persona jurídica. No del todo legal, pero le daba igual. El mensaje era breve. Igor, su esposa Cristina le está siendo infiel. Yo soy el amante. Puedo enviarle pruebas. Me llamo Artyom. Lo envió el viernes por la tarde, sabiendo que Igor normalmente estaba en casa, y esperó. 1 hora, 2, silencio. Artyom pensó que Igor se lo había creído y ya estaba arreglando cuentas con su esposa, o que no se lo había creído y había borrado el SMS creyendo que era spam. Pero la verdad fue más cínica. Aquella noche, Cristina había dejado su teléfono en el dormitorio por casualidad y se había ido a lavarse el pelo. Igor estaba sentado en la cocina bebiendo té, esperando a que ella saliera para pedirle ayuda con un regalo para su madre. En un momento dado, el teléfono de ella vibró a su lado. Él no solía revisar sus mensajes, nunca lo hacía. Pero aquella vez el teléfono estaba boca arriba y la notificación llegó justo cuando él pasaba cerca. Era un mensaje de un número +7. No quería mirar. Luchó consigo mismo 3 segundos, luego cogió el teléfono de ella porque la intuición, dormida durante años, de repente le atenazó la garganta. El mensaje era del remitente con número desconocido. El texto decía, Igor, su esposa Cristina le está siendo infiel. Yo soy el amante. Puedo enviarle pruebas. Me llamo Artyom. La sangre se le fue del rostro. Dejó la taza de té, pero la taza se tambaleó y el té se derramó sobre el mantel. Igor no lo notó. Se quedó mirando un punto fijo, mientras en su cabeza daba vueltas. ¿Cómo? ¿Quién?
¿Por qué? En ese momento, Cristina salió del baño con la toalla en la cabeza, vio a su marido con su teléfono y palideció tanto que las pecas que antes no tenía le aparecieron de repente en la cara. No preguntó qué estaba haciendo. Se acercó en silencio, le quitó el teléfono de la mano, leyó el mensaje, lo borró, se lo guardó en el bolsillo de la bata y dijo: es spam. Me llegan a menudo. Trabajaba en el hotel y mi número se quedó en algunas bases de datos. Igor levantó la vista hacia ella. En su mirada había unas ganas desesperadas de creer, tan intensas que Cristina sintió un leve pinchazo de conciencia. Pero ya había entrado en su papel. Sonrió, le dio una palmada en el hombro y añadió: ya sabes que no voy a irme a ninguna parte. Vete a la cama, yo me seco el pelo. Igor asintió. Se levantó, tragó saliva, se fue al dormitorio y se acostó. Pero no durmió. Miró al techo y repitió para sí: es spam. Es spam. Es spam. Tenía tantas ganas de creerlo que casi se lo creyó. Mientras tanto, Cristina, en el baño, se secaba el pelo con el secador y con los dedos temblorosos abría los contactos. Había bloqueado el número de Artyom hacía una semana, pero al parecer él había escrito desde uno nuevo. Bloqueó también ese. Luego puso el teléfono en modo silencio y luego desactivó del todo las notificaciones. Creyó que todo había terminado. Se equivocaba. Pasó un mes de calma tensa. Igor no volvió a coger el teléfono de ella. Estaba ensimismado, a veces miraba largamente por la ventana, pero no hacía preguntas. Cristina se tranquilizó, creyó que el peligro había pasado. Incluso se permitió relajarse y fue 2 veces al spa con una amiga. Artyom no escribía ni llamaba. El silencio era tan completo que Cristina casi creyó en un final feliz. Incluso se volvió un poco más amable con Igor. Le pidió que preparara su cena favorita, le compró una corbata nueva. Igor se alegró, pero su alegría era cautelosa, como la de un perro apaleado al que ofrecen la mano. El sábado decidieron cenar en el restaurante Aristócrata, el mismo donde a Cristina le gustaba ir antes con sus amigas. Un caro, con penumbra, sofás de cuero, pianista en vivo. Igor se puso su mejor traje, azul marino, comprado en Italia, pero aún así parecía un contable en una fiesta de empresa. Cristina eligió un vestido rojo que había comprado la semana anterior. Sabía que estaba espectacular. Le gustaba captar las miradas de los hombres en las mesas de al lado. Reservaron en un rincón, como a Igor le gustaba, lejos de las miradas ajenas. Pidieron vino, entrantes, plato principal. El pianista tocaba algo de jazz. Cristina se sentía segura. Igor sonreía y contaba lo de un nuevo proveedor de granos brasileños. Ella asentía pensando en lo bonito que tenía el manicurista. En ese momento se abrió la puerta principal del restaurante y apareció Artyom. Entró solo, con una camisa oscura sencilla, mangas remangadas y pantalones negros. No iba de punta, pero en ese atuendo resultaba más peligroso que nunca. Cristina lo vio de refilón cuando él hacía cola en el guardarropa. El corazón primero se le paró, luego empezó a latirle en la garganta. Bajó la cabeza de golpe, fingió que arreglaba la servilleta y susurró a Igor: vámonos. Me encuentro mal. Pero si acaban de traer el plato principal, se extrañó Igor. ¿Quieres agua? No, ahora mismo, por favor. Ya alargaba la mano hacia su bolso, pero era tarde. Artyom los había visto. Caminaba directamente hacia su mesa, despacio, con una sonrisa leve de quien sabe algo que los demás ignoran. Cristina se quedó inmóvil. Igor levantó la vista, vio a un desconocido acercarse y se puso alerta. Buenas noches, dijo Artyom deteniéndose junto al borde de la mesa. Usted es Igor, ¿no? ¿Y usted, Cristina? Hola, ¿cuánto tiempo? Cristina callaba. Tenía los labios blancos. Igor miró a su esposa y luego a Artyom. Nos conocemos. Usted y yo no, respondió Artyom, aún mirando a Cristina. En cambio, yo y su esposa sí, muy bien. Unos 4 meses. Igor dejó el tenedor. Muy lentamente se giró hacia Cristina y preguntó con voz baja, sin amenaza, solo con una cortesía gélida: Cristina, este hombre dice la verdad.
Está loco, exhaló ella. No lo conozco. Llama al seguridad. ¿Al seguridad? Artyom sonrió. Sacó su teléfono, abrió la galería y lo puso sobre la mesa delante de Igor. Mire, tengo un archivo completo. Fotografías, conversaciones, billetes de avión a Sochi. Su esposa estuvo conmigo 5 días en el Hotel Perla. Usted no la vio esos días porque ella le dijo que iba a casa de su madre. Igor cogió el teléfono con dedos temblorosos. Fue desplazando las fotos. Cristina y Artyom abrazados en el malecón. Cristina con aquel vestido rojo que había comprado la semana anterior. No, aquella foto era más antigua. Luego ya lo había usado para ver a este hombre. Cristina besándole la mejilla. Conversaciones donde ella escribía te echo de menos y cuando nos vemos, y él respondía mañana, mi alegría. Billetes de avión para 2. Igor desplazaba y callaba. Su rostro no expresaba dolor, expresaba vacío. Un hombre al que han traicionado de la manera más sucia se había convertido de repente en un maniquí. Todos sus sentimientos se habían ido a algún lugar profundo para estallar un segundo después. Cristina se levantó de un salto. Son falsos. Él lo ha falsificado todo. Es un acosador, me persigue. Basta, dijo Igor. Una sola palabra. Pero sonó tan fuerte que el pianista del fondo se equivocó de ritmo. Cristina se quedó con la boca abierta. Basta, repitió Igor. Se levantó de la mesa, con el teléfono de Artyom en la mano. Lo he visto todo. Lo he entendido. Gracias. Miró a Artyom, y en esa mirada no había agradecimiento pero tampoco odio. Había algo envejecido, roto. Igor, si quiere puedo enviárselo todo al correo, ofreció Artyom. No hace falta. Me es suficiente. Guarde su teléfono. Le devolvió el móvil, cogió su chaqueta, arrojó sobre la mesa unos billetes, más de lo necesario para pagar la cuenta, y se fue hacia la salida sin mirar atrás. Cristina se quedó en medio del salón bajo la mirada de todos los comensales. El camarero se quedó quieto con la bandeja. En la mesa de al lado, una mujer con joyas de perlas se llevó la mano a la boca. Cristina dio un paso tras Igor, pero Artyom le bloqueó el paso. ¿Ahora te vas a casa de tu marido?, le preguntó en voz baja, para que nadie más oyera. Ella lo miró a los ojos. Ya no había amor ni odio, solo cansancio. ¿Por qué has hecho esto?, susurró.